cuando desde que tenía 13 años, tuve la oportunidad de estar en un centro de cómputo, tuve la oportunidad de ver tarjetas perforadas, de ver mainframes y cosas de esas. Entonces, desde los 13 años, la verdad, me considero muy bendecido y afortunado, porque desde los 13 años supe que quería estudiar computación. Un tío mío trabajaba en el centro de cálculo de la ESCA y él manejaba una NCR 100, me parece que era el modelo, que tenía 4K de memoria y, y que no cabía en tu oficina, Marco. Entonces, Híjole, me imagino. en abril de 1985, Microsoft celebró un contrato de distribución exclusiva con una empresa que se llamaba Promotora de Empresas y Cibernética, un nombre bastante poco marquetero, pero pocas. Y Rolando Gervasi se retiró de IBM y le da un cuate bastante visionario, montó una empresa para distribuir y vender cómputo, sistemas 34 de IBM, y él fue el que trajo a México a Microsoft y a Oracle en 1985. Okay. PEC, Rolando Gervasi, se volvió en 1985 el representante, el distribuidor mayorista. Bueno, en aquel tiempo todavía el concepto de distribuidor mayorista no existía, ¿no? Más bien era como que eras medio representante. Sí. Entonces, Microsoft firma este contrato de representación con Rolando Gervasi, con PEC. Parte del convenio era que PEC tenía que mandar a una persona acá a Estados Unidos. En aquel tiempo Microsoft estaba en una universidad que se llama Bellevue, Washington, a que ayudara con la traducción, la localización de productos en español, porque no había nada. Y yo tuve la gran suerte de ser esa persona, porque un tío mío trabajaba en PEC, mi tío Fernando Romero, yo soy Sánchez Romero, mi tío Fernando Romero trabajaba en PEC, y ya sabes, mucha suerte, la verdad, muy afortunado. De esas comidas familiares los domingos, mi tío me dice, oye, pues fíjate que escuché que están buscando pues, alguien que sepa así como tú, que sepa PCs y que hable inglés y que se vaya para Estados Unidos. ¿Y te interesaría? Pues mi respuesta fue: ¿a quién hay que matar? El lunes, oye, ya hablé con Rolando, pues que te vengas a platicar con él el lunes en la tarde. Y Rolando me entrevistó. ¿Y qué disponibilidad tienes? Pues Toda. mañana. Ajá. No, pues vente mañana. Y en 15 días después yo estaba en Estados Unidos trabajando para Microsoft. Wow. En, Pero en Seattle. exacto, pero estabas contratado no por Microsoft, sino estabas contratado por PEC. Exactamente. Ese primer año yo era empleado de PEC. Entonces, y así empezó mi relación con Microsoft. Y en ese tiempo, te decía, yo tenía un poco más background técnico. Y vine a Estados Unidos a hacer la localización de la primera versión de PC Word, el procesador de palabras para la PC. Entonces yo fui el primero que hice, el primer producto que hubo en español para la PC fue el PC Word, versión 2, que hizo tu servilleta a México, ya en 1986 a principios. Y yo se supone que iba a montar bueno, de hecho monté al principio el soporte técnico que daba PEC a los clientes en México de Microsoft. Para la PC tenía Word, que era como que el que estaba ganando un poco de terreno, que en aquel tiempo el número uno en esa época era WordStar. Exactamente, Sí. WordStar era el mejor. Bueno, WordStar era famoso. exacto, y Microsoft tenía Multiplan, Sí. que Multiplan, también hoja de cálculo, que también la número uno era Lotus 123. Sí. Ujú. También teníamos una cosa que se llamaba Chart, Ah, Sí, es sí. cierto, tenía chat. para hacer gráficas, que no estaba Sí. integrado como hoy en día. Entonces vendíamos aparte Chart. Bueno, y el producto, eso es de aplicaciones, pero el producto que más se vendía en ese momento de Microsoft era el sistema operativo. MS2 era de todos esos, como Microsoft nació de lenguajes y luego con sistemas operativos. Total que Microsoft decidió hacia junio de 86 que iba a abrir su propia oficina, Ok. su propia subsidiaria. Y entonces ahí Gregorio Díaz era la persona que era el responsable de Business Development para la región en aquella época.
Y Gregorio ya me conocía, Gregorio Díaz. Bueno, Gregorio Díaz fue el que había celebrado el contrato con PEC. Entonces, Gregorio y yo teníamos una relación ya, aquí nos conocimos en Estados Unidos, corríamos juntos, entonces hicimos una buena camaradería y cuando dijo, oye, ya conseguí la aprobación de Bill Gates para abrir Microsoft México, que fue la primera subsidiaria de Microsoft en Latinoamérica, y ya me conocía, yo ya conocía los productos, me dijo, pues, ¿por qué no te vienes con nosotros, güey? Y pues otra vez volví a decir, pues, ¿a quién hay que matar, no? Perdón. Pero en ese primer año, pues México era el foco. Brasil estaba muy mal económicamente hablando en el 85, 86, unas devaluaciones terribles, entonces arrancó con México. Y te digo, en 86, Gregorio dijo, necesitamos abrir Microsoft México porque el mercado mexicano es muy importante, no, Peque no está dando el ancho, y yo creo que es un tema más bien de foco y de recursos. Y entonces Bill Gates aprobó la creación de Microsoft México. Microsoft tiene sus años fiscales, arrancan en julio. Entonces, el año fiscal de Microsoft México 1986 arrancó en junio. Me volví el primer empleado de Microsoft en México, de hecho, en Latinoamérica, en el campo, ¿no? Había otros colegas que estaban todavía acá, otros 2 o 3 que ahorita te puedo contar de ellos, pero entonces el primer empleado de Microsoft en el campo, soy tu servidor, el 20 de junio de 1986. Buscamos oficinas, conseguimos unas oficinas ahí en Reforma 300. ¿Te acuerdas del cine latino que ya no existe? Sí. Nuestra primera oficina estaba en el edificio que tiene hasta arriba como un platillo volador. Exacto. Ese es como el piso 21, si quieres. Estamos en el piso 20, abajito de ese. Ahí estaba una oficina de representación de Petrobras, empresa de petróleo brasileña, que se estaba yendo de México. ¿Cómo empezaron a vender? ¿Directo? ¿Buscaban al usuario final? ¿Distribuidores? ¿Cómo hicieron? No, mira, buena pregunta. Microsoft desde que nació sabía que su modelo de ventas no era directamente a usuario. Sabía que nuestro modelo de ventas era típicamente en 2 tiers. Un tier de mayoreo. De hecho, yo creo que Microsoft es uno de los precursores de lo que duró muchos años. Quizás hoy hay cosas híbridas, pero Microsoft fue de los precursores que crearon una industria de distribución. O sea, nosotros apoyamos a la creación de compañías como DICOM, bueno, después Ingram, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a vender a través de computadoras SA. Exacto. No sé si te acuerdas de la compañía. Sí, cómo no. Claro. Antonio Treviño. Antonio Treviño, Computadoras S.A., de hecho en aquel tiempo fue la compañía que más vendió de nuestro software. Porque Computadoras S.A. se enfocó mucho a software. Ellos prácticamente no hicieron lo que DICOM hacía. Bueno, Digit, ¿te acuerdas de Digit? Primero Digit, luego DICOM. Exacto, ahí José Luis Rodríguez y Manuel Sainz tenían Digit, y empezaron a crecer en volumen, y fue cuando ellos mismos dijeron, no, pues hay que separar esto. Una cosa es el mayoreo y otra cosa es la venta usuario final, y crearon DICOM. Así es. Nosotros entonces le dimos la distribución a DICOM, a Computadoras S.A., y todavía pensando mucho en la geografía, a Programmatic en Guadalajara. Ajá. De ahí aparece nuestro querido Antonio Zapata. Déjame hacer otro comentario de cómo era Microsoft México en ese tiempo. Entonces ya comencé de la parte de distribución, pero en aquel tiempo lo que más nos hizo fuertes al principio, en los primeros años, era ventas a los OEMs, a los fabricantes de equipo cómputo, a los famosos compatibles. O sea, Microsoft México crece gracias a BPM, gracias a Electra, a Peritaform, después a Acer. De hecho, en la época de Acer ya más bien ya no era tan así, pero ¿te acuerdas de computadoras Pine? Ajá. Gamma, Lanix, todo, porque y ellos aparecen en la época en la que Corona. Exactamente, Corona. Ellos nacen gracias a que en México con Ricardo Cermeño, que estaba en el fomento económico, o la Secretaría de Economía, no sé cómo se llamaría. Se llamaba Secofi.
Coffee, él creó un programa de integración nacional. Ajá. Querías vender PCs en México, pues tienes que integrar. Y eso fue lo que a IBM no le gustó al principio. IBM y Compaq entraron después, porque para ellos el fabricar en México y integrar en México no era su política. Es correcto. Entonces ahí es donde nacen las PC compatibles. Ujú. Y durante los 80s, o sea, segunda parte, o sea, la segunda parte de 80s, las computadoras que tú podías comprar en México eran computadoras ensambladas en México. Así es. Y ahí es donde está todo y estas computadoras que necesitaban Sistema el sistema operativo. operativo. El sistema Claro, operativo. Y tu claro. servidor, yo me moví rápido de ser técnico, me pasé a ventas a fabricantes de equipo de cómputo. Ok, así es. Entonces, no, el contrato con Printafront se dio inclusive hasta los 90s, porque Printafront rompió la relación con Multitech, porque Multitech se volvió Acer. Entonces, y estoy hablando de los 90s, 91s, Printafront tiene que acercarse a Microsoft y dice, oye, güey, pues ya no tengo el sistema operativo incluido en el hardware, ya lo ando jugando por todos lados, firmemos un acuerdo, y ya para entonces ya existía, el que sí te puedo decir, el primer acuerdo que sí firmamos en México de Windows, fue con Printafront. Ok, a lo mejor ese es lo que quería decir Juan José. Sí, ese sí fue el primer acuerdo de Microsoft de Windows, fue con Printafront, y de hecho que inclusive parte de las exigencias del señor, que era bastante peculiar, fue que quería que firmarlo con Bill Gates. Exactamente. Entonces ese fue el que dijo Juan José. Y de hecho, ¿cómo se llama? Y promover la foto. La foto es famosa. Es Sí. exactamente esa foto que sale él que él muy trajeado y Bill Gates, así todo típico Bill Gates, con los lentes todos cochinos. De hecho, afortunadamente se puso camisa, porque normalmente andaría como ahorita nosotros, así en t-shirt, ¿no? Ajá. Y esa foto que circuló mucho, yo estaba ahí, pero bueno, Espinosa Mirer es muy bueno, una pieza clave en la historia de la computación en México. Yo creo que el tipo muy visionario, Claro. movió su negocio. Fíjate, yo creo que es un buen ejemplo de una persona que se supo adaptar. Si te acuerdas, él vendía formas preimpresas, ¿no? Claro, por Y, supuesto. y calculadoras y cosas. Dijo, yo soy presente en la oficina y en artículos para oficina. Ahora vienen estas computadoras, pues yo también las debo de entrar a artículos de oficina, ¿no? Y eso Claro. hice un artículo más de oficina. Le doy mis respetos al señor, aunque muchas cosas no comparto después de cómo se manejó, pero la verdad es que mis respetos de cómo supo adaptarse a una nueva industria, ¿no? Claro, Sí, ¿no? ¿Y por qué crees que fue exitoso? Porque estaba en la industria de artículos de oficina, se supo adaptar, y aparte, mis queridos amigos, tenía, no sé si voy a decir 2,000, 3,000 distribuidores. Claro, Tenía, claro. tenía muchos no eran capaces porque eran gente que vendía calculadoras, ¿no? Y o sea, mejor su nivel o papelería, eran o papelería. Pero había muchos otros que sí les dio la cabeza, y de sus 4,000 distribuidores, mejor como mil sí dijeron, ahora le metemos a esto de las computadoras. Y Así por es. eso es que era el número uno. Claro, Y por supuesto. porque tenía distribuidores en todos lados del país. Era una marca bien conocida en un medio que era fundamental como el de los contadores. E imagínense qué hubiera pasado si Espinosa Mireles hubiera sacado un software contable. Cerraba todo el círculo. Claro, sí hubiera sido lastre, pero por Exacto. supuesto. Pum, cierra todo. Sería Bueno, parte de mis anécdotas digamos, de trabajo, es que yo que le escribí a Printafront, no sé si una docena de propuestas. Bueno, a este precio, este volumen. Y el señor a fuerza, él quería que nuestra licencia fuera un porcentaje del valor de su máquina. Entonces le decíamos, pues, ¿cómo va a ser, señor? Pues, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo va a poder? Si usted decide bajar el precio de su máquina, yo, ¿por qué voy a ganar menos? claro. Sí, no, el software tiene una licencia y es el costo. Hablemos de volumen, hablemos de cosas. Y le hice un montón de propuestas al señor y toda la rechazaba. Entonces empecé a hablar con el hijo, y el hijo era un poco más abierto, y estábamos en la oficina. Ya Furukawa ya no estaba, justo había salido.
estaba con el gringo que fue nuestro jefe un tiempo, que se llama Phil Welt. Phil Welt, ajá. Bill Weld. Y Phil Welt y yo fuimos a la oficina, estábamos ahí con Jorge Espinosa Cesati, con el hijo, estamos hablando y negociando, y llega el señor Espinosa Mireles ahí a la oficina, y le dije, ya te dije que no quiero saber nada de estos señores, me hacen favor de salir. Y nos escoltó al elevador, y Phil y yo me acuerdo en la calle, así, ahí, en la colonia Roma, así como que, what happened? O sea, ¿qué acaba de pasar? Imagínate que alguien de Microsoft sea expulsado. Yo creo que haber pocos en el mundo que alguien de Microsoft lo corrieron de la oficina. Claro. Cuando en esa época como que al contrario, ¿no? Microsoft, vente, pues te abro las puertas y... Ajá. Bueno, se quedó una anécdota afortunadamente porque después sí logramos hacer el acuerdo y después, eso fue antes de la foto. Sí, exacto. Y esa ahí tengo un recuerdo muy bonito. Estaba Javier Alar todavía en IBM. Y algo que hicimos muy padre, que abrió también el mercado en su momento, hicimos un bundle de la PC modelo 25 con Microsoft Works. Entonces, bueno, ahí ya en el 92, me invitó a abrir Microsoft Colombia de cero. Ahí no había nada. Y fue una experiencia padrísima. Bueno, similar a la que ya había pasado, pero yo ahí ya como director general, ¿no? La otra era pues, como de los que ya te comenté, ¿no? Entonces, pues ya tenía experiencia en la compañía, en el rollo, y fue una experiencia padrísima. La verdad, de mis mejores años en la compañía, en mi vida, crecimos el negocio 10 veces en 2 años, muy padre. Cuando yo llegué, estábamos vendiendo a través de un distribuidor $800,000 al año, y me fui, te juro, menos de 24 meses vendiendo 8 millones. ¡Wow! ¡Qué padre! Yo regresé a Microsoft en México del 94 al 96, en la época justo me tocó el tequilazo. Exacto. Y ahí fue cuando hice una relación muy fuerte con Acer. Acer estaba creciendo un chorro y en el tequilazo hicimos también bundles muy agresivos ya de Microsoft Office. Okay. Porque igual, de repente, ¿te acuerdas? Las cosas se duplicaron de precio de un día para otro, ¿no? Cuando estábamos a 3.50 el dólar, nos fuimos a 7 pesos en cuestión de semanas. Y luego brincó más todavía. Y luego brincó más. Lo que iba a decir es que nuestro inventario de 2 meses se volvió 24 meses, ¿no? Dinamia también. Sí, con Gonzalo de Velasco. Ajá. Y la Scurain. Exacto. Entonces, bueno, el cuento con la devaluación, pues los inventarios se fueron al cielo y las cuentas por cobrar, pues olvídate. Hubo que negociar y creo que ahí otra cosa que hicimos bien, pues Microsoft negoció rápido con sus mayoristas qué se podía pagar y qué no, porque Microsoft tuvo que absorber pérdidas. O sea, Microsoft, desde luego, sabía que no era realista pensar en que Ingram te iba a pagar, si te debía $1,000,000, por poner un número, te iba a pagar $1,000,000. O sea, era imposible. Claro. Simplemente no se podía recoger esa cantidad de dinero. Entonces tuvimos que pues, hacer quitas o de write-offs, como se dicen los gringos, pero para que el negocio se moviera, porque si no el negocio no se iba a mover, ¿no? Y hicimos promociones de 2x1, bundles agresivos con Acer. Fue toda una época muy interesante, una maestría de negocios, manejar esa época, ¿eh? Así es. Perdón, Microsoft el que tenía 2 novias, no IBM. Microsoft que tenía 2 novias, porque Microsoft estaba haciendo Windows y también co-desarrollaba junto con IBM OS2. Ok. Es 100%. Microsoft es que en el 85 tenía esas 2 novias. Como que, bueno, pues a ver si lo mío es Windows y ojalá pegue, pero pues si no pega, yo tengo una pata en OS2. Y te diría que si tú ves en la historia de Microsoft, un parteaguas importante es 1990, en el nacimiento de Windows 3.0, 3.1. 3.0, pero luego apareció un 3.1 muy rápido, que más bien corregía errores, ¿no? Hace realista la interfaz gráfica en PCs. Exacto. Y ahí todavía estaba bajo MS2, que eso era una cosa que obtenía. Y también ahí fue una estrategia de marketing muy interesante. Apareció, en esa versión fue la que apareció el primer botón de Start. Exacto, exactamente.
y hicimos una campaña padrísima con los Rolling Con los Stones. Rolling Stones. Start Me Up. Exactamente. Entonces se pagó una millonada por ahí por los derechos de la cancioncita, pero Start Me Up en 1995, Windows 95, un nuevo refresh de versión de Windows, ya sin MS2, y entonces ya se volvió realmente pues lo pionero de la interfaz gráfica que hoy vemos. Claro. Bill Sí. Gates, Bill Gates vino a México en 1996. Seguro que si mi memoria no falla, hemos de haber lanzado Windows 95 en Estados Unidos a finales del 95. Sí. Bueno, Y octubre, Bill Gates, creo. ándale, por ahí en octubre, noviembre, el otoño, como dicen acá. Y Bill Gates vino a México a principios del 96 y celebramos un poquito adelantado, si tú quieres, pero los 10 años de Microsoft en México. Porque te acuerdas que empezamos en junio, el lanzamiento, Sí. el lanzamiento de así oficial de Microsoft México, si ves las historias, van a ser como noviembre, octubre, con un evento que hicimos con Cermeño y ya prensa y todo eso, ¿no? Eso, cuando nos dimos a conocer a la prensa, y eso fue en octubre, noviembre de 96, 86. Pero bueno, a Bill Gates lo pudimos traer a principios del 96 para hacer el lanzamiento mexicano de Windows 95, y estuvo Bill Gates en 96 para celebrar los 10. Se hizo bolas, iba a decir nuestro director, no sé, como que nuestro CEO, como que le pasaron por la cabeza varios títulos, y acaba diciendo nuestro señor. Bill Gates. Sí, digo, el señor Bill Gates, nuestro director, que se hizo bolas y acabó diciendo, y con ustedes, nuestro señor Bill Gates. Y obviamente los que somos católicos sabemos que pues nuestro señor suena otra cosa. Mira, te voy a contar un poco mi experiencia, porque tuve la fortuna de reunirme con 3 presidentes mexicanos y Bill Gates. Yo tuve reunión con Bill Gates y Cedillo, tuve reuniones con Bill Gates y Fox, y Bill Gates y Calderón. Y durante estos años te puedo decir que sí vi una afortunada evolución del entendimiento de la tecnología de información como un habilitador de productividad, como un habilitador de competitividad. Mucho más digamos, esto fue con Cedillo. Obviamente, pues ya se sabía para aquel entonces quién era Microsoft y Bill Gates, por supuesto, Claro. por ser un joven billonario, pero Cedillo no tenía no tenía un programa de tecnología en su época. Ok. Y se tenía una idea de que la tecnología ayudaba a la educación. Ok. Entonces, desde aquel momento, el acuerdo que hicimos era Microsoft ayudando creo que era, no se me escapa el nombre del secretario de Educación, porque también estuvo reunido en esa época con nosotros, pero donde voy con esto es a decir, se veía en aquel tiempo, en la época de Cedillo, que la tecnología era más bien como cosa técnica y de educación. Ok. Todavía menos como de competitividad inclusive de cuestiones de laborales. Fox, ¿te acuerdas de su programa en México? En México, claro que sí. Entonces, al pan, pan y al vino. Y todo eso. Exacto, al pan, pan y al vino, vino. Va progresando de nuevo el entendimiento y la adopción de tecnología. Ya te conté en la época de Cedillo más como educación. Después Fox dice, no, esta cosa sí tenemos que llevar educación en México, y también Fox fue un precursor de que hubiera desarrolladores de software, hubiera técnicos en el país. O sea, él sí veía, de hecho, desde que era gobernador de Guanajuato, el cuate estaba ávido de que hubiera gente de IT, ¿no? O sea, como lo que hicimos hoy, que seguimos pensando que ojalá ya, ¿no? Entonces, en México, bueno, más importante la tecnología dentro del gobierno, y inclusive también con Calderón, ¿no? Con Calderón ya buscando, no sé si tú te acuerdas, que en Amit hicimos una propuesta llamada Visión 2020, y Calderón abrazó ese tema de que la tecnología de información pues, hiciera que México fuera más competitivo. Claro. Con el INCO. Entonces ya no solamente educación, ya no solamente desarrollo, sino aparte que fuera realmente que nos llevara a ser un país más competitivo.
Déjanos pasar, danos chance de que nos comentes el tema de la piratería que habla el buen Marco, porque es todo un tema para una empresa como ustedes. No, claro, bueno, y aparte de la educación, el problema eran varios, ¿no? Pero uno de ellos era educación. Ujú. O sea, la gente pensaba que copiar era pues, como su derecho, ¿no? Exactamente, Horas. Entonces, claro. por eso, mi resumen es, yo personalmente yo no siento que Bill Gates copió a Apple. Yo creo que Microsoft aprovechó, supo implementar la tecnología que estaba vanguardista en ese momento, porque se dice fácil hoy, pero no pudo haber sido que las PCs no despegaran. O Puede sea, ser. puede ser que Y, no. y, No, y en el caso de Microsoft, a quien hay que agradecerle que vio que ajustó la visión a que hoy sea lo que es a Satya Nadella. O sea, Exacto. Satya Nadella fue el que dijo no, güey, porque Steve Ballmer fue muy necio a que tiene que ser Windows, y lo que no es de Microsoft, no, 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 y no, y no. Y Satya Nadella vino y dice, estás loco, güey. El mundo está ahora en otro lado, en las aplicaciones, en los servicios. Y hoy Microsoft corre ahora en Linux, Microsoft está en el cloud, y Es correcto. Microsoft hoy funciona de maravilla con Apple, y en aquella época era con Valver, lo que no sea Windows, satánico, ¿no? Es correcto. Y Apple, no, oye, no, Apple estuvo a punto de quebrar. Claro. Microsoft estuvo a punto dejó de ser relevante con el nacimiento de Google. O sea, cuando viene Google, cambia el modelo de negocios, cabrón. O Ya, sea, por Google, supuesto. Google te acuerdas, software gratis, Ujú, o sea, buscadores gratis, pues así ujú, como, ¿cómo crees, güey? Si todos ujú. cobramos por el software, llevamos años viviendo para que nos paguen por el software, tú vienes a Claro, darlo gratis, claro. a cambio de publicidad. Entonces, o sea, digo, mi punto es, sí, es una industria muy súper innovadora, cambiante, rapidísimo, y que nada está escrito, ¿eh? O sea, yo creo que se sigue, y bueno, después viene inclusive, fíjate ahora, Amazon, que era un retailero de vendiendo libros por Ujú, internet, es uno de los jugadores más importantes, o el número uno, en cloud services. exacto. y en estas últimas 4 décadas de las que hemos estado hablando, más o menos, ¿cuáles consideras que son los hitos tecnológicos más importantes que has visto? El internet, me imagino, la nube, no Mira, sé. lo que pasa es que cada uno tiene su razón de ser y no podemos estar donde estamos hoy sin la anterior, ¿no? O Claro. sea, Claro. Muy buen entonces, punto. o sea, y no habría ahorita AI si no hubiera habido computadora personal. Recuerdo, cuando abrimos Microsoft, la comunicación era a través de modem, y de eso te acuerdas de que Ajá. lo pones a marcar, lo pones a marcar y decía, Ah, sí. y después el servidor del otro lado ya hacía conexión y se caía la conexión, puta, ¿no? Y otra vez. Y, o sea, nada de que internet, güey, o sea, era todo a través de enlaces de modem Sí. a un ancho de banda, no De sé, serían de 2400, ¿te acuerdas? ándale, 2400 ppi. Sí, era nada, era nada. Pues mira, varias cosas. Yo te diría que una de ellas yo esto lo aprendí en Microsoft, creo que tener muy claro en qué negocio estás y poner foco y no dejarte seducir por otras posibilidades antes de lograr tus objetivos, ¿no? Microsoft pudo haber sido una empresa que se pudo haber metido en hardware al principio, ¿no? Mm, Microsoft pudo haber sido una empresa que a lo mejor hubiera hecho otras cosas, ¿no? Servicios o qué sé yo. Obviamente después, conforme fue creciendo, tuve que hacer todo eso, ¿no? mm, Pero cuando empezó Microsoft, había muy, 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 muy claro foco que nosotros éramos software, y ujú. software de productividad después, ¿no? Entonces, les traigo la analogía para decir, le diría a un joven ahorita o emprendedores, define qué negocio estás, qué es cuál que te apasiona y enfócate. Ok, Y no te dejes seducir porque a lo mejor pareciera que, bueno, hago más rápido, ventas más rápidas si me distraigo tantito y hacemos algo diferente. Eso a la larga te pesa, ¿no? Entonces yo creo que uno, no dejarte distraer, mucho foco. Segundo, te diría,
y mejor suena trillado, me imagino, pero contar con la gente adecuada. O sea, rodearte de gente talentosa que te contribuye al equipo. Eh, no pretendas ser el más inteligente del salón, ¿no? Ujú. Porque muchas veces muchos emprendedores y no, yo soy el único que sabe y mejor buscas gente que nomás te diga yes, yes, sir, ¿no? Exacto, exacto. Es algo que también aprendí en Microsoft fue Bill Gates siendo tan talentoso como es, brillante como es, siempre se estaba buscando cómo traer gente que lo retara, gente que trajera innovación, que dijera, no, Bill, aunque tú seas Bill y Bill Gates o quieras, Ujú. eso que estás diciendo no va por ahí, ves por acá. Entonces, creo que si tú también como emprendedor, hombre de negocios, te rodeas de gente que nomás te va a decir sí, sí, como no, lo que usted diga, señor, pues entonces no creces. No, Claro, no, y no, aparte, en ese reto y en ese desafío de uno al otro, con todo el respeto y toda la inteligencia, es donde se desarrollan esos momentos eureka, donde se encuentran soluciones, innovación, oportunidades, expansión mental, de todo, ¿no? claro. Entonces, digo, mucho foco, a donde quiero ir, traer el equipo adecuado, traer gente talentosa que te rete, que no se vuelva, y digo, y preferible tener menos gente, pero más calidad, preferible que te tardes más tiempo en contratar a la persona adecuada, a contratar porque hay que contratar, porque eso siempre lo hemos visto, sale, si no es el perfil, no es la cultura, no son los valores, entonces eso sale más caro después y no Claro, llegas a lo que necesitas. Entonces yo diría totalmente. que esa visión y el equipo, si tú tienes esa estrategia clara y no te separas de eso y tienes el equipo adecuado, vas por buen camino. Perfecto. ¿Con qué te quedas de esa conversación, estimados Felipe? Con un grato sabor de boca, de conversar con un par de amigos de muchos años de la industria. Lástima que no estábamos a lo mejor en una sola mesa para tomarnos un tequilita o un vinito, Claro, claro. pero no, muy contento, me la quedo muy satisfecho, muy contento, me hicieron recordar buenas épocas, que de hecho para mí la industria todas son buenas épocas, y nostalgia, creo, también. Entonces, me quedo muy contento. Muchas gracias por invertirle a esto ya más de 2 horas.